Como examinamos en nuestro estudio anterior, a lo largo del primer siglo las creencias de la iglesia cristiana respecto a Dios fueron muy consistentes. Desde la escritura de la carta de Santiago, que fue la primera carta escrita allá por los años 47 al 49 de nuestra era, Santiago afirmó: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, haciendo una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Luego él hizo una declaración todavía más fuerte en el capítulo 2 y el versículo 19, cuando dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esto afirmando la creencia monoteísta judía de un Dios de una sola persona. No podía esperarse algo diferente, dado de que Santiago era un judío y todos los escritores del Nuevo Testamento, a excepción de Lucas, eran judíos. Jesús mismo, quien siendo un maestro judío, creyó en la existencia de un solo Dios, llegó a afirmar: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así luego, escritos atribuidos a Pablo, como las cartas a los tesalonicenses, que fueron escritas allá por los años 50 al 51, y luego por los años 52-53 más o menos. Ahí Pablo afirmó, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, haciendo también ahora una diferencia entre Dios y Jesús. En el capítulo 2 y el versículo 16 de 2 de Tesalonicenses dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Esta postura continúa a lo largo de la década de los años 50 de nuestra era, cuando en los años 53 al 54, que se da la escritura de la carta primera de Corintios, en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, Pablo afirmó: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, haciendo igual referencia a un monoteísmo absolutamente judío, un Dios, una persona. En 2 Corintios 11:31, igual afirmó: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegando hacia al año 56 de nuestra era. Un poco después, cuando se escribe la carta a los romanos, allá por los años 57 a 58, llega Pablo a afirmar, al final de la carta a los romanos, en el capítulo número 16, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Hablando claramente de alguien diferente a Dios, Jesús es otro, no es Dios de ninguna forma. Los escritores del Nuevo Testamento no tenían el propósito de transmitir esa idea. Luego encontramos que para la década de los años 60, entre los años 60 al 62, con la escritura a los Colosenses, llega a afirmar de que Jesús es el primogénito de toda creación, colocándolo entonces como el más importante en la creación. Y hacia los años 64 a 65, en 1 Pedro encontramos esa declaración: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 2 de Pedro 1, versículo 2. La carta a los Hebreos fue escrita allá antes del año 70, se estima, por los años 67, 69, y en la carta a los Hebreos se recoge: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Igual, vuelve a hacer una diferencia entre el Dios de paz y Jesucristo. En los años 80, entre el 80 y el 85, cuando se escribe el libro de los Hechos, ahí Lucas
mencionamos que es posiblemente el único gentil registrado como escritor del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos él recoge: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ahí en Hechos capítulo 5 y versículo 30. Por tanto, vemos una teología consistente. Un Dios. Jesús no es jamás identificado como Dios. Y a finales del siglo I, por los años 85 al 95, en 2 de Juan 1:13 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y allá por los años 95 al 96, cuando se escribe el Apocalipsis, ahí aún está la afirmación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Entonces la posición de todos los escritores del Nuevo Testamento, sin excepción, fue que hay un Dios único, el Padre de todos, que Jesús es un ser humano. Ahora, debemos de recordar de que este hecho, lógicamente, como decíamos, es consistente con el hecho de que casi todos los escritores y las prácticas religiosas de ellos fueron judías. Aún Lucas, siendo un posible converso al judaísmo, él participó del judaísmo y ellos creían en un Dios único, un creador único del universo, incluido Jesús afirmó reiteradamente su creencia en un Dios único, a quien él mismo se refirió como Jehová al afirmar: el primer mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, viendo esto, hallamos una sólida plataforma en cuanto a la teología de los discípulos durante el primer siglo. Pero debemos de decir de que los escritos del Nuevo Testamento pasaron por un proceso. Aunque eran leídos en las iglesias, debemos de decir de que no eran considerados textos sagrados, había mucho material. Durante casi 400 años, todavía para el siglo IV, se clasificaban los escritos que recorrían la iglesia como los escritos aprobados, los de dudoso origen y los deuterocanónicos, los rechazados. Y en esa época todavía se consideraba, antes de la década de los 50 del siglo IV, hallábamos una variación y no se consideraba lógicamente ninguno de estos libros como inspirados, sino como auténticos, escritos por quien decía haber sido el escritor. Ahora, lo más antiguo que nosotros tenemos en la mano son manuscritos del siglo II. El papiro 46 es un manuscrito que se descubrió que se considera de que es del siglo II o III de nuestra era. En esa época, esos libros, como decíamos, no eran considerados sagrados, por tanto, eran copiados libremente hasta que la Iglesia Católica, a fines del siglo IV, crea el canon de los libros que considerarían sagrados, de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Para el año 367 existe la primera referencia a enlistar los 27 libros que hoy se consideran el Nuevo Testamento. Hay registros ahora como el Codex Sinaítico y el Codex Vaticanus que datan del siglo IV y que contienen el material más antiguo al que podemos hacer referencia en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Podemos encontrar información sobre esto en varios libros. Por ejemplo, Ken Jeong y Frederick G. Escriben en The Chester Beatty Biblical Papyrus, Description and Text of 12 Manuscripts on Papyrus of the Greek Bible. Ellos escriben
en el año 1933. En este libro, en la página 12, ahí encontramos referencias que podemos consultar acerca de esta información. Igual, Metzger escribe The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption and Restoration. Él escribe en el año 2005, y entre las páginas 70 a las 72 de su libro podemos encontrar información al respecto. Entre las causas de la corrupción de los textos del Nuevo Testamento hallamos cambios voluntarios e involuntarios. Entre los cambios involuntarios, lógicamente, los procesos de copiado no eran procesos rigurosos ni tampoco procesos profesionales. Eran hechos por aquellos que querían tener una copia de los escritos de los apóstoles, y por consiguiente ellos aprovechaban y la copiaban. Pero también encontramos cambios voluntarios al texto para hacer correcciones teológicas, porque en algunos casos consideraban de que lo que decía no coincidía con lo que se creía de que la iglesia debía creer, y entonces se hicieron ajustes. También se hicieron ajustes tratando de cambiar el texto para que se acomodara a las prácticas y las creencias que la iglesia tenía en ese lugar, o para hacer mejoras a los estilos y a la gramática según creyeron conveniente los copistas en ese momento. Los siglos segundo y tercero fueron el periodo de separación de la iglesia del judaísmo, y esto fue mayormente por razones políticas. Todos debemos de entender de que el judaísmo era visto como enemigo de Roma, que era el imperio gobernante. Entonces comienza a surgir un movimiento para crear una separación. Surgen las creencias de que al crearse una iglesia independiente, que haya su punto de cohesión con el Concilio de Nicea, entonces esta iglesia puede crear su propia identidad y crea sus propias doctrinas. Entre ellas comienza en el Concilio de Nicea con la doctrina de la divinización de Jesús. A partir de aquí entonces nos corresponde aterrizar en algunas declaraciones que encontramos incluidas en el Nuevo Testamento y que contienen dentro de su mensaje un mensaje que al leerlo hoy nos pareciera de que está afirmando de que Jesús es Dios. Y vayamos al primero de ellos, Romanos 9:5. Romanos 9:5 es un texto que ha sido traducido a nuestros días, haciendo énfasis en una teología en la que se presenta a Jesús como Dios y contradiciendo toda la posición teológica de la carta a los romanos. El texto más común traducido que hoy se tiene dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y oigan lo que dice en la traducción más común, que muy probablemente usted tiene en su mano: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El texto realmente aquí está presentando problemas teológicos muy graves. ¿Por qué? Porque la posición de Pablo respecto a Cristo ya la revisábamos, y declaraciones casi idénticas presentan el contenido de esta declaración en una forma absolutamente diferente. Segunda de Corintios 11:31, por ejemplo, que es una declaración casi idéntica, dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. El que es bendito por los siglos no es Jesús, sino el Dios y Padre. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento es muy claro que hay expresiones en las que se alaba y se bendice a Dios. Estas declaraciones nunca se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. Revisemos varias de ellas. Romanos 1:25 dice: dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual, hablando de Dios el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 1 Pedro 1:3.
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3 repite, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Segunda de Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. El texto de Romanos 9:5 ha sido redactado de esta forma porque en el griego no existen puntuaciones. No hay coma, no hay punto ahí, entonces los traductores traducían y continúan traduciendo de acuerdo a la comprensión que les parecía a ellos más adecuada de acuerdo al entorno teológico. Entonces aquí la traducción se ha hecho para respaldar la afirmación de que Jesús es Dios, pero el texto debería de traducirse de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y ahí debería haber un punto, y entonces viene una expresión de alabanza a Dios, que debería decir, Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Como lo recogen algunas traducciones, mayormente en el idioma inglés. Esto coincide con la teología de Pablo en 1 Corintios 12:6, donde dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos, que es coincidente con esta declaración donde dice de que Dios que está sobre todas las cosas en Romanos 9:5. Otra declaración que también ha sido presentada como sugiriendo el concepto de una divinidad en Jesús es Tito 2:13, que en nuestra traducción la recogemos aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces este texto, tal como aparece aquí, como lo tenemos en las versiones, en la Reina Valera y en muchas de las traducciones al español, proclama una divinidad en Jesús que recibe una contradicción absoluta de los escritores de Pablo, como ya revisábamos, que es quien escribe Tito. Aquí hay un problema de incoherencia teológica con la expresión en la misma carta de Tito, porque la expresión Dios se usa varias veces y se diferencia claramente de Jesús en todos los otros textos. Tito 1:3, por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús nuestro Salvador. Tito 2:10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, vemos aquí una declaración consistente que va en contra de cualquier concepto en el que se pretenda traducir este texto como una afirmación en la que se coloca a Jesús como Dios. En Tito 2:13 la expresión nuestro gran Dios pareciera ser una añadidura que fue puesta posterior y no coincide con el contexto del Nuevo Testamento ni con el contexto de la carta. O también otra posible traducción debería decir aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, dado que esto último coincide con lo que ocurre en varios otros casos que podremos encontrar dentro del texto. Otra declaración que encontramos según de Pedro capítulo 1 versículo 1 y que tiene exactamente el mismo problema que Tito 2:13. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y oigan, y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En general, se tiene serias dudas respecto a que el escritor de 2 Pedro haya sido el apóstol Pedro. Esta expresión con la que se pretende unir a Dios y Salvador para referirse a Jesús no se usaba en la teología del primer siglo. Contradice las declaraciones abundantes de Pedro registradas en el libro de los Hechos 20 años después. Las diferencias son demasiado marcadas de un versículo a otro, porque por ejemplo en 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2:5, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, siendo una muy marcada diferencia. O 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahora, la gramática en el griego podría permitir la traducción que dijese: por la justicia de nuestro Dios y de Jesucristo el Salvador. Simplemente esto nos lleva a revisar 2 Pedro 1:2, donde en 2 Pedro 1:2 se plantea: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que es la forma más común utilizada por los escritores del Nuevo Testamento y es lo que podría darle sentido al versículo 1 de 2 Pedro 1. No tiene sentido que en el 1 se refiera a Dios y Jesús como la misma persona, mientras en el 2 lo presenta en forma totalmente diferente, diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, siendo lo más lógico entender de que se están refiriendo en ambos versículos, que están contiguos, a dos personas diferentes de la misma forma en ambas ocasiones. Otros textos: 1 Juan 5:7 y 5:20. 1 Juan 5:7 es una declaración muy común, muy conocido, que es identificada dentro del mundo teológico como la coma johánica o la coma Johanneum. Esta declaración dice: porque Dios tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Es claro de que esta declaración fue añadida al texto mucho tiempo después. Aunque se encuentra hoy registrada en la mayoría de las versiones que tenemos a mano, debemos de decir de que no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que aparece por primera vez en la traducción al latín. Entonces posiblemente haya sido una adición que procuraba colocar información o una declaración que respaldara las creencias que ya en ese tiempo la iglesia tenía. Esto debió haber sido entre los siglos IV y el siglo X de nuestra era. Por consiguiente, 1 Juan 5:7, una declaración que completo el versículo no fue escrito por el escritor original, sino que fue añadida entre los siglos IV y el siglo X de nuestra era. Ahora, 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20 es un texto igual que trae bastante conflicto tomando en consideración su contenido. Dice, y entonces algunos estudiosos han sugerido que ciertas partes de este versículo pudieron ser añadidas posteriormente. ¿Por qué? Porque muchas palabras de este versículo nunca habían sido usadas en la redacción escrita por Juan. Y esta creencia además no pertenecía a las creencias que la iglesia tenía en el siglo I. Hay palabras inusuales tales como sabemos, ha venido, ha dado, conozcamos, el verdadero, estamos en el verdadero. Son palabras que no aparecen
en toda la carta de Primera de Juan. Hay problemas en el texto cuando nosotros leemos el sentido de lo que tiene cuando dice el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna es como lo tenemos hoy traducido. Sin embargo, indiscutiblemente, estas porciones del texto son porciones que se consideran porciones añadidas en forma posterior, no se sabe en qué tiempo, posiblemente para el siglo II debieron haberse añadido al texto para tratar de transmitir esa enseñanza que no pertenece a las creencias que durante el primer siglo la iglesia cristiana poseyó. Entonces, considerando de que los textos del Nuevo Testamento no fueron dados por Dios a través de visiones, a través de sueños, no hemos de considerarlos como la revelación de Dios, dado de que Dios claramente dijo de que cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Eso está en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Aquí no encontramos nada que haya sido dado mediante visiones o mediante sueños. Ahora, siendo que la Iglesia Católica creó el canon del Nuevo Testamento durante el siglo IV, estos libros fueron copiados libremente por centenares de años y las copias completas que existen hoy son del siglo IV. No hay copias más cercanas al momento en que fue escrito cada uno de estos textos. Hoy se reconoce que hubo adiciones al texto para reforzar las creencias aceptadas por la Iglesia en el tiempo en que esas adiciones estaban siendo puestas. Es generalmente reconocido que la Iglesia cristiana durante el siglo I sostuvo la creencia de un monoteísmo totalmente judío. Un Dios, una persona, un creador, un padre de todos. La construcción posterior de creencias en la Iglesia respondió a la percepción de que la Iglesia es una organización socialmente construida y respondiendo a las tradiciones culturales, filosóficas y a las creencias más aceptadas entre sus miembros. La Iglesia Católica estableció un principio para poder ajustar de acuerdo a lo que a través del tiempo iban apareciendo como creencias de la Iglesia el texto. Porque la filosofía sobre la cual esto se hacía es, los discípulos eran parte de la Iglesia, por consiguiente fue la Iglesia la que creó los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y si la Iglesia fue la que los creó, la Iglesia tiene la autoridad para poder reformarlos. Y eso es lo que nosotros hoy vemos en los libros del Nuevo Testamento que usted tiene en su mano hoy. El cristianismo después del siglo I llegó a convertirse en un sistema social con una influencia filosófica, cultural y de las tradiciones de los grupos que llegaron a integrar la Iglesia a lo largo de los tiempos. Por ello, si busca la verdad acerca de quién es Dios, se requiere buscarlo en lo que Dios reveló acerca de sí mismo, no en el criterio de tu iglesia, no importa cuál sea, dado de que esto ha venido cambiando y el texto ha sido ajustado de acuerdo a la mayor conveniencia que la iglesia en determinado momento, hasta el siglo IV, que crearon el Códex Sinaítico, el Códex Babilónico, para tratar de conservar la copia que se consideraría de referencia para posteriores traducciones. Y aún así encontramos los cambios en la Vulgata Latina, añadiéndole todavía 1 Juan 5:7. Tal como Dios lo dijera en el pasado, hoy nos toca a nosotros poder escuchar con atención y dejar de un lado
las creencias construidas en nuestros días. El Señor dijo en Isaías 45:6, yo, Jehová, y ninguno más que yo. Dios te bendiga, el Señor te guíe, y si deseas conocer la verdad, puedes encontrarla buscando la verdad en lo que Dios ha revelado, lo que Dios dio mediante visiones y sueños. Ahora, si te sientes cómodo y lo que quieres es mantenerte al lado de tu iglesia, somos seres humanos libres. Eso no significa de que porque yo creo esto, todos deben de decir, es que aunque Dios no lo haya dicho, entonces como la iglesia a la que yo pertenezco lo cree, entonces es verdad. De ninguna forma. La verdad de Dios proviene de su palabra, de lo que salió de su boca, de lo que Él reveló. Por consiguiente, vale la pena repetir las palabras que Dios dijo, yo, Jehová, y ninguno más que yo. Dios te bendiga.